Una guía segura al cielo, por Joseph Alleine. Capítulo 5. Las desdichas de los inconversos. Tan indeciblemente terrible es la situación de cada alma inconversa que en ocasiones he pensado que si tan solo pudiera convencer a los hombres de que siguen sin estar regenerados, ya tendría recorrido más de la mitad del camino. Pero veo por mi triste experiencia que quienes no han sido santificados están embargados por tal espíritu de pereza y somnolencia que, aun cuando están convencidos de que siguen siendo inconversos, continúan quedándose inmóviles con toda despreocupación. La voz de la conciencia queda ahogada en el amor al placer sensual o en las prisas de las ocupaciones mundanales o en el ruido y el clamor de las preocupaciones, los deseos y los afectos terrenales. Y las personas no van más allá de algunos tibios deseos y propósitos generales de arrepentimiento y enmienda. Es de vital importancia, pues, que no solo convenza a las personas de que siguen inconversas, sino que también me esfuerce en llevarlas a la conciencia de la espantosa desdicha de tal estado. Pero aún aquí me veo encallar nada más empezar. ¿Qué lengua puede expresar con suficiente viveza a los herederos del infierno su desdicha, a menos que fuera envuelta en aquellas llamas como el rico? ¿Dónde está el avanzado autor cuya pluma pueda describir su desdicha a quienes viven sin Dios en el mundo? Esto no se puede hacer plenamente a menos que conozcamos el océano infinito de bendición que hay en la perfección de Dios, y de que el estado de pecado excluye a los hombres. ¿Quién conoce el poder de tu ira?, dice Moisés, y tu indignación, según que debe ser temido. ¿Y cómo podré hablar a los hombres de lo que no conocen? ¿Y cómo podré hablar a los hombres de lo que no conozco? Sin embargo, sabemos tanto que cabría pensar que sería suficiente para estremecer el corazón del que tenga el menor grado de vida y sentidos espirituales. Pero esta es una dificultad más desconcertante aún. Me dispongo a hablar a quienes carecen de un sentido espiritual. Por desgracia, el hecho de que el ser humano esté muerto en delitos y pecados, no es la menor de sus miserias. Si pudiera presentar el paraíso o representar el reino de los cielos con la misma eficacia que tuvo el tentador con los reinos de este mundo y su gloria ante el Salvador, o pudiera descubrir la faz del abismo devorador de Tofet con todos sus terrores y abrir las puertas del horno infernal, pero por desgracia no tiene ojos para verlo. Si pudiera pintar las excelencias de la santidad y de la gloria del Evangelio, o pudiera revelar la más que diabólica deformidad y fealdad del pecado, él no podría juzgar la belleza y la hermosura del uno, ni la suciedad y la abominación del otro, más de lo que puede hablar un ciego de los colores. Es ajeno a la vida de Dios por causa de la ignorancia que le produce la ceguera de su corazón. No conoce ni puede conocer las cosas de Dios debido a que se disciernen espiritualmente. Sus ojos no pueden ser abiertos para salvación salvo por medio de la gracia de la conversión. Es un hijo de las tinieblas y camina en las tinieblas. Ciertamente la luz que en él hay son tinieblas. Tañeré su campana. Leeré su sentencia o haré sonar en sus oídos la terrible trompeta de los juicios de Dios, de tal forma que quepa esperar que se le abran los oídos, que caiga desmayado como Balsasar, que hasta le mude el rostro, le tiemblen las articulaciones y se entrechoquen sus rodillas. Por desgracia, no me percibe, no tiene oídos para oír.
Invocaré a las hijas de la música y le cantaré el cántico del Cordero y de Moisés. A pesar de ello, no se sentirá conmovido. Le atraeré con el sonido gozoso que la hermosa canción y con las buenas noticias del Evangelio, con los más dulces y atrayentes llamamientos y los bálsamos de las promesas divinas, tan grandes y preciosos, no le afectará para salvación a menos que pudiera conseguirle unos oídos, además de proporcionarle las noticias. ¿Qué haré, pues? ¿Le mostraré el fuego que arde con azufre y fuego? ¿O le abriré el valioso frasco de nardo que inunda toda la casa del universo con su perfume y confiaré en que el aroma de los ungüentos de Cristo y el olor de su túnica le atraigan? Tristemente, los pecadores muertos son como ídolos mudos. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Carecen de sentido y movimientos espirituales. Pero permítese probar con el sentido que nos queda y desenvainar la espada de la palabra. Sin embargo, aunque tome las flechas de la aljaba de Dios y las dirija al corazón, no lo sentirá. ¿Cómo habría de hacerlo cuando ha perdido toda sensibilidad? De modo que, aun cuando la ira de Dios está sobre él y tiene sobre sí el peso de tal montaña de pecados, va de un lado a otro tan ligero como si nada lo aquejara. En pocas palabras, porta un alma muerta en un cuerpo vivo, y su carne no es más que el féretro andante de una mente corrupta, doblemente muerta. ¿De qué manera habré de abordar, pues, la cuestión que me atañe? ¿Quién hará que ceda el corazón de piedra o que el cadáver inerte sienta y se mueva? Ese Dios que puede levantar a Abraham, hijo de las piedras, que resucita a los muertos, que funde las montañas y obtiene agua de las peñas quebradas, que se complace en obrar más allá de las esperanzas y de la fe del hombre, que puebla su iglesia con huesos secos. Él puede hacerlo. Doblo mi rodilla, pues, ante el Dios Altísimo, y tal como nuestro Salvador oró ante el sepulcro de Lázaro, y la sumanita acudió al hombre de Dios implorando por su hijo muerto, así te lleva tu ministro doliente en los brazos de la oración a ese Dios en quien se halla tu ayuda. Oh Jehová Todopoderoso, que obras y a quien nadie puede contener, que tienes las llaves del Hades y de la muerte. Compadécete de las almas que yacen aquí sepultadas. Aparta la piedra del sepulcro y di como el cadáver de Lázaro: levántate. Ilumina esta oscuridad, oh luz inaccesible, y proyecta el rayo de luz diurna desde lo alto sobre las regiones de los muertos a los que hablo, porque tú puedes abrir los ojos que la mismísima muerte ha cerrado. Tú que has formado el oído, puedes restaurarle su capacidad para oír. Di a estos oídos, efata, y serán abiertos. Ofrece tus ojos para que tus excelencias sean vistas, sentido del gusto que se deleite en tu dulzura, un olfato que perciba tu ungüento, un entendimiento capaz de discernir el privilegio de tu favor, la carga de tu ira, el intolerable peso de los pecados sin perdonar, y concede a tu siervo el don de profetizar a los huesos secos, y permite que los efectos de su profecía sean como los de tu profeta, cuando profetizó al valle de los huesos secos para convertirlo en un ejército grande y poderoso.